en Trieste y vamos a empezar este primer encuentro. Muy probablemente vamos a tener unos pequeños problemas, pero vamos a tener mucha paciencia y les rogamos que tengan mucha paciencia también. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí en la sala que tenemos aquí en Trieste, en esta videoconferencia. Bueno, aquí tenemos a aquí que se ve ahora. Luego estoy yo, que soy Giovanna Del Giudice. Vamos a contestar a sus preguntas. Y después hay otras personas, también operadores del Departamento de Salud Mental de Trieste. Está Roberto Colapietro, que muchos de ustedes conocen. Y están también unos jóvenes médicos que decidieron hacer esta experiencia con todos ustedes y son médicos del Departamento de Salud Mental de Trieste. Como escribimos, imaginamos que ustedes ya vieron el video que describe y define lo que es el manicomio y cómo nació el manicomio. Junto con sus asistentes les rogamos que trabajaran a partir de este video y a partir de los conceptos que propusimos, pero a partir de los lugares, de la realidad, de los lugares donde ustedes trabajan. Y hoy nosotros esperamos que después del trabajo que hicieron puedan presentarnos algunas reflexiones que nos hablen de la realidad que tienen ustedes, de lo que es un manicomio hoy en día en Argentina y de cuáles son los temas que tienen que afrontar para resolver algunas problemáticas y para aplicar la Ley de Salud Mental Argentina 2265, si no me equivoco. 26657. ¿Está bien la traducción? ¿Se escuchan? ¿Se escucha? Pueden levantar la mano si escuchan, si se entiende, si... Vado a attivare il microfono di Diana Mauri. Bien, gracias. No, quería saludarlos yo también de parte de la Conferencia Basali Argentina y estoy realmente muy contenta que podamos hacer este intercambio y que espero mucho que sea enriquecedor para todos. El tema sobre el cual trabajaremos hoy, como saben, es la historia y el origen del manicomio, también su persistencia actual. Creo que el sentido que tienen estos intercambios para nosotros es discutir y de ver juntos qué indicaciones surgen, como ya lo decía Giovanna, para la práctica profesional, digamos, cotidiana de cada uno de ustedes. No es suficiente haber leído y comprendido un texto. Si ese texto no somos capaces de traducirlo, de ver qué significado tiene adentro de nuestra práctica. Por ejemplo, qué significa contener. Giovanna Del Giudice, y esto quisiera decirlo antes, tiene una experiencia muy importante en el proceso de desinstitucionalización. Y es un maestro y un testigo clave para todos nosotros, para la reconversión total del manicomio hacia un sistema integrado de servicios de salud mental en la comunidad. Como ya dijo Giovanna, la ley argentina es una de las leyes más avanzadas del mundo. Y creo que nuestro desafío que empezamos con hoy, no que empezamos con hoy, que hacemos desde hace muchos años, pero que sigue con este intercambio, es que se puede implementar, se puede aplicar. Muchas gracias por estar todos ustedes. In realtà ringraziava e parlava dell'importanza di questi scambi hanno, anche perché tutto quello che succede può essere utile per applicare alla loro realtà, alla loro quotidianità. Sì, io volevo aggiungere alcune cose.
Quisiera agregar lo siguiente. En este primer video vimos cómo la historia de la locura fue también la historia de la internación y cómo los manicomios tienen características en el mundo que son características similares. El manicomio se reconoce de las relaciones de poder que se encuentran en los manicomios, la condición de los lugares donde normalmente viven los internados. Y los manicomios que tienen una situación mejor, las relaciones de poder, las relaciones, los papeles, la organización de los espacios, de la vida de cada manicomio, que se basa en el concepto de la peligrosidad de los otros, hace que estos lugares se puedan reconocer y sean iguales entre todos. Se trata de instituciones cerradas, donde la distancia de la comunidad es enorme, donde las personas pierden derechos y poderes cuando son internadas. Estas son consideraciones generales, pero a mí me gustaría que se actualizaran un poco estos razonamientos y otros que seguramente ustedes hicieron, y me gustaría que reflexionáramos todos juntos, planteándonos preguntas también, precisamente a partir de la actualidad, el conocimiento de los lugares, entonces de los manicomios argentinos. Entonces esa sería mi propuesta, ¿no? Una reflexión de este tipo. Perfetto. La domanda è capita. Non è collegata al programma. Non è collegato al programma, se no la si spegnerà. No, è collegato. No, cancellate, è collegato, il segno è collegato. È andato a stand-by, ma non fa niente. È passato. È alimentato. Sì. Non posso dare. No. Da qua viene fuori la loro voce, da qua viene fuori la loro voce, è da lì che si sente la loro voce. C'è qualcuno che interviene? Non si sentono. Cosa chiedere se sono interventi? Non sentiamo. Chiedi al microfono se possono far intervenire Selina. Pueden hacer intervenir a Celina, si puedo far intervenire Celina. Perfecto, al micrófono activo. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes esta experiencia de formación, sin aclarar que por las dificultades que fuimos sorteando, no tuvimos tanto tiempo de comenzar a discutir, o sea, y claramente, bueno, acá está la invitación al debate. Pudimos acceder finalmente al video, algunos lo leyeron el material en texto, y bueno, invitarlos ahora en este primer encuentro, y es en lo que seguiremos trabajando, como proponían Giovanna y Diana, a pensar nuestras realidades locales y nuestros desafíos hoy con una ley que empezó a implementarse, pero que queda mucho por implementar. Entonces me parece interesante cómo nos planteamos como trabajadores con posibilidades de incidir en la política, cuáles son nuestros desafíos para la implementación de esta ley pendiente, ¿no? Nosotros invito a compartir una pregunta que venimos teniendo, que es, ¿qué tenemos que abrir para cerrar el manicomio en el 2020 en la Argentina? ¿Qué hay que abrir para cerrarlo, no?
Y creo que, bueno, desde las experiencias de cada uno de los que estamos acá, seguramente podamos aportar y pensar en ese sentido. Nada, entendiendo una aclaración más, que el manicomio no es, son sus muros y son estas instituciones que aún hoy tenemos tantas en Argentina, pero también es una lógica de pensamiento, ¿no? Es una cultura, es un modo de entender la salud mental manicomial, ¿no? Entonces, bueno, ahí, nada, relanzar la pregunta por los desafíos, ¿de qué tenemos que abrir? Nada más. Era un po' una domanda rivolta a tutti, fondamentalmente la domanda è cosa noi dobbiamo aprire per poi chiudere i manicomi, no? Innanzitutto ringraziava, e dice che tutto questo può essere, però parlava molto delle sfide che noi abbiamo, dice, in ognuna delle realtà che viviamo, la quantità di manicomi e istituti di questo genere, perché ce ne sono tanti in Argentina, e come noi concepiamo la salute. Però la domanda è cosa dobbiamo aprire per chiudere i manicomi. Era un invito a riflettere. Celina, questo è un invito a riflettere. Celina, esta es una invitación para que todos los compañeros que están ahí con ustedes reflexionen, para que todos reflexionen, ¿verdad? Así es. Io però colgo una questione che tu poni e che io... Yo aprovecho la ocasión para compartir una reflexión que hiciste. È vero che prima di chiudere i manicomi... Es verdad que antes de cerrar los manicomios, que es el objetivo que ustedes tienen en Argentina y que nosotros también seguimos en Italia, bueno, pues hay que abrirlos. Entonces hay que acabar con la segregación del mundo ahí adentro en comparación con el mundo de afuera. Y luego hay que abrir nuestras cabezas. Precisamente para poder leer los mecanismos que fundan, que abren, que crean los manicomios. Y que lo llevan adelante independientemente del lugar físico en el cual nos encontremos, ¿no? Podemos también reproducir ese mecanismo más allá de los muros del manicomio. Otro tema mi pare che va posta per chiudere il manicomio bisogna es el siguiente. Para cerrar el manicomio, primero hay que devolver la sujidad, la dignidad y los derechos a las personas que están internadas en estos lugares. Y al mismo tiempo hay que trabajar para que los operadores sean conscientes del hecho de que el manicomio cierra a todos y quita los derechos de todos, no solo a los internados, sino también a los operadores mismos. Entonces, yo propongo estas dos reflexiones, ¿no? Siguiendo también lo que vos decías, y vamos a ver si hay otras reflexiones, otras reacciones de alguien más. Una cosa que les aclaro a algunos compañeros, para hablar pueden apretar el icono de la carita que está abajo y levantar la mano, tocando la carita que está abajo. Io darei la parola a Celeste Romero. Celeste, ahí activo el micrófono. Celeste, tenés el micrófono activo ahora. Hola, bueno, nosotros acá estamos con 7 compañeros del curso y algunos de ellos quieren en realidad enfocarse... No se escucha mucho, por ahí se tienen que acercar al micrófono. ¿Es posible, por favor? Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos con 7 compañeros que están haciendo el curso, 6 en realidad. Y algunos de ellos quieren comenzar por hacer algunas preguntas concretas y algunas reflexiones concretas que tienen que ver con la lección de hoy, con el primer texto y esto que Giovanna hace. Entendemos la importancia de la transformación y de la reconversión de los recursos para poder cerrar los manicomios y
tener centros de salud mental en la comunidad y territoriales, pero creemos que hoy es necesario empezar a reflexionar sobre el primer curso, sobre la primera clase. Y bueno, acá tenemos algunas compañeras de la Dirección Nacional de Salud Mental y del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, compañeras psiquiatras del Poder Judicial, que son las que hacen los peritajes en los hospitales monovalentes, y algunas otras más que quieren hacer algunas preguntas específicas a esta lección. Así que les paso la palabra y agradezco lo interesante de esta primera clase. Celeste, no se escucha mucho lo que ustedes dicen, se escucha muy, muy, muy bajito. Por ahí están demasiado lejos del micrófono. Ahora intentamos acomodar el Muchísimo sonido. mejor. Ahora está mejor. Decíamos que tenemos muchas ganas de empezar a hacer preguntas en torno a la primer clase, a la primera lección, porque estuvimos trabajando en la primera lección y en el primer texto, que creemos importante lo que dicen también otros compañeros en cuanto al cierre de los manicomios. Nosotros vamos a poner el acento también en la reconversión de los recursos necesarios para las transformaciones, pero creemos que hoy no es esa clase. Entonces queremos enfocarnos en algunas preguntas que tiene una compañera de la Dirección Nacional de Salud Mental, que también trabaja en el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, en un proyecto de viviendas, y también en una psiquiatra quien hace visitas y monitorea y controla las internaciones en hospitales psiquiátricos en la provincia de Buenos Aires para el Poder Judicial. Así que les paso las palabras a ellas dos. Due o tre colleghi che faranno delle domande perché hanno lavorato, hanno studiato sicuramente stretching. Hola, hola, ¿me escuchan? Yo soy Virginia. Mal, en realidad. Si se acercan al micrófono, mejor. Hola. ¿Ahí se escucha? Un poco mejor. Y si quien habla puede estar enfrente de la cámara, mejor así las vemos mientras hablan. El micrófono está en otro lado, por eso. Ah, pero ahora se escucha bien. La última frase fue perfecta. Bueno, hola, yo soy Virginia, y pensaba cuando leía este primer texto, cómo toda esa realidad que parece que está escrita con experiencias tan anteriores, siguen hoy presentes, al margen de que tengamos nuestra ley nacional de salud mental tan avanzada, sigue presente todo lo que ahí leíamos, ¿no? Porque básicamente, bueno, yo resido acá en la ciudad de Buenos Aires y conozco por dentro dos monovalentes muy grandes, uno de mujeres y otro de varones. También hay un hospital cercano de niños y adolescentes. Y lo que sigue ocurriendo hoy sigue siendo totalmente legitimado por toda la sociedad. Hay algunos casos en donde se puede visualizar que esos hospitales realmente no son especializados para atender la salud mental, sino que lo que producen es mayor enfermedad. Pero hay una idea generalizada de que cosas están ahí. Y sí, es una puja de poder, porque la reformulación de todo lo que allí sucede tiene que ver con afectar los intereses de distintas corporaciones, acá está el negocio farmacéutico en el medio de los laboratorios también. La posición también cómoda de todos los trabajadores. Estaba muy bien lo que recién me escuchaba, de decir esto de que los derechos no solo se basar ya en los derechos de las personas usuarias, sino también de los trabajadores, ¿no? En su rol de trabajadores ahí. Hoy, dentro de estos hospitales que mencioné, hay algunas experiencias ahí dentro que pareciera que están en contra de esta manera de intentar vivir salud. Pero funcionan ahí adentro, ¿no? Entonces también uno tiene todas unas preguntas acerca de cómo realmente se puede intentar poner otra lógica a las prácticas desde ahí adentro, porque las cosas siguen funcionando tal cual en el texto. Por ejemplo,
un par de cosas que me ocurrieron a mí en tanto trabajadora y participante en un movimiento social donde hay usuarios que sean cooperativas de vivienda. Uno de ellos estuvo internado, no quiere hasta el momento ir a un hospital general, los demás van a hospitales generales, y esta persona cayó en un servicio de internación en donde el jefe de servicio opina que para dar el alta la persona tiene que estar muy bien, perfectamente, porque si se vuelve a reinternar es un fracaso en principio personal y después de él también como médico. Él dice que si se vuelve a reinternar en 3 años es un fracaso. Por lo tanto, es un servicio que tiene personas de hace 40 años, 45, varones que entraron a los 20 años y tienen 65 años y están ahí dentro. Y eso no sigue ocurriendo acá adentro. Sigue pasando que el electroshock sea algo que se sigue utilizando, si bien hay una recomendación de nuestro órgano de revisión nacional de que no se tiene que utilizar y hay un documento muy valioso escrito, en donde hay muchas provincias se adecuaron a eso, pero sin embargo también el tema de la sujeción mecánica, que en los documentos más avanzados ya no Approfitto. Vamos a parar un segundo. Primero tuvimos un problema y no escuchamos más, se interrumpió la voz. Y voy a aprovechar de esta pausa para traducir lo que dijeron hasta ahora. Tanto lei ha tipo 3 parole scritte su tutto. Come farà? No, ce n'è. Comprimo abbastanza. Effettivamente ci sono delle raccomandazioni, c'è una legge che esiste ormai da tanto tempo, però è come se ci fossero ancora delle pratiche che si portano avanti ormai da tantissimi anni, che continuano ad applicarsi ancora adesso. Lei dice: io vivo a Buenos Aires, conosco perfettamente la realtà di Buenos Aires, lavoro con un'organizzazione, un'associazione all'interno degli ospedali, eccetera, però è come se tutto quanto viene consigliato, tutto quanto viene scritto nel documento, nella legge, comunque non fosse sufficiente per cambiare la realtà. E quindi il problema tante volte è un problema di potere, un problema di interessi, no? Apprezzava quello che veniva detto prima a proposito dei diritti dei pazienti, del problema per i pazienti e anche per gli operatori, quello che ho detto prima, no? Però la grande domanda che lei si pone è come si può, o effettivamente sarà possibile cambiare la logica dall'interno del manicomio, cioè stando lì e vivendo all'interno di questa realtà, è possibile o no cambiare la logica? Poi parlava dell'elettroshock, sì, dopo. ricorso alle sì, dice per me è sorprendente perché all'interno di queste realtà ci sono tante persone che lavorano all'interno di questa realtà e considerano che un paziente possa uscire da un ospedale solo ed esclusivamente quando è perfetto, quando è perfettamente guarito. Quindi c'è gente che ovviamente è lì da 20, 40, 45 anni e che ha un'età molto avanzata. All'interno di queste strutture vengono ancora praticati elettroshock, eccetera, malgrado tutto quanto sia stato scritto, consigliato, eccetera, di cui si parla. Sono collegati e non sono collegati. Pronti? Arturo? Sì, io darei la parola a Yania, ma lei non ha attivato il microfono, per cui sarebbe utile che lo attivasse. Yania, si puedes activar el micrófono, porque Arturo te daría la palabra, pero no ve el micrófono activado. No, quando c'è questo simbolo vicino vuol dire che è proprio chiuso. Quando il simbolo non c'è vuol dire che possono parlare. Quando sono in onda ma lei stava finendo, credo. Però lei non c'è più online, penso che siano saltati, è stata la connessione, A metà è saltata la cosa, a metà frase.
sono scomparsi, non sono più in inquadratura. Lo chiediamo ad Arturo. Arturo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... Ah, sta tornando Celeste, ok. Sì, hanno staccato e riattivato la telecamera. Se volete io posso bloccare anche quelle, ma mi sembrava inutile. Hola. 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 Cambié de lugar porque mi micrófono no anda. Así que como estamos con muchas compañeras acá del hospital, bueno, me cambié de lugar. No, simplemente, bueno, saludarlos a todos, a todas, celebrar el espacio este, de poder intercambiar, de formar, de seguir teniendo todas las herramientas posibles para poder compartir esta transformación de nuestro hospital. Para nosotros es muy importante el hospital de Romero, el doctor Alejandro Cor, que es donde trabajamos todas nosotras, está sufriendo todo este cambio de la transformación, pero cuesta. Cuesta mucho, siguen viendo muchas prácticas que son opresivas para las personas que viven ahí, como la medicación, el encierro, la prohibición de poder manejarse libremente. Y bueno, hay ciertas prácticas que todavía se siguen. No en todo el hospital, somos muchos más ya los compañeros que trabajamos porque esto de la transformación en salud mental se lleve a cabo, se cumpla nuestra ley, pero sigue costando. A diferencia por ahí de otros hospitales, nuestro hospital hoy está intervenido y a raíz de eso se armaron muchas comisiones de trabajo de las cuales estamos participando. Una que se comenzó ahora este lunes, que es en contra de la violencia de las personas que están internadas en el lugar. Así que para nosotros es muy importante. Hay otra que es de psicofármacos también. Pero bueno, digo que es una realidad que todavía nos toca vivir de luchar día a día contra ciertas prácticas que sigan siendo violentas para las personas que viven adentro del hospital. Pero que bueno, que estamos ocupando todos los espacios posibles para que esto se pueda lograr. Capaz que no sé si lo vamos a ver nosotros, pero ojalá que sí, que sea en el 2020. Pero bueno, si no, igual vamos a seguir trabajando y tratando de ocupar todos los espacios posibles para que todas estas prácticas no sigan pasando, que todos tenemos derecho a vivir en libertad, sí, a tener un tratamiento, a tener un centro cerca de nuestra casa para la atención, a tener todos los profesionales disponibles, los equipos formados que faltan todavía, pero que bueno, que vamos en camino. Nada más. Parla dell'importanza dello scambio e del dialogo proprio per disporre degli strumenti che ci aiutino a modificare la realtà che stiamo vivendo, soprattutto in alcuni centri, alcuni ospedali. Citavo un ospedale di Romero, dove noi stiamo lavorando, che effettivamente sta vivendo un cambiamento, ma è sempre molto difficile, molto difficile. Ci sono ancora alcune pratiche, come quelle che sono state citate prima, che effettivamente sono oppressive, quindi rendono difficile
qualunque tipo di progresso, però dice noi e non siamo pochi, siamo in tanti, stiamo lavorando effettivamente affinché tutte le raccomandazioni e la legge vengano applicate e si modifichi la realtà. Ci sono diverse commissioni che si sono implementate negli ultimi tempi che stanno lavorando, una è per esempio contro la violenza alle persone che si trovano all'interno di questi centri, una che si occupa degli psicofarmaci, insomma diverse commissioni che lavorano in questo senso. Tuttavia è comunque una realtà difficile, una lotta quotidiana che dobbiamo affrontare, per noi tentiamo comunque di lavorare affinché gli obiettivi vengano raggiunti. Chissà se saremo noi a vedere i risultati, dice chissà se potremo vederlo nel 2020, noi ovviamente speriamo di sì, continueremo a lavorare affinché tutti vivano in libertà, che tutti possano beneficiare di una cura e un trattamento adeguato, un cibo adeguato, professionisti ed informatici. Premesso che sappiamo, abbiamo verificato que una legge non può cambiare. Nosotros sabemos perfectamente que una ley no puede cambiar las instituciones, no puede cambiar las culturas, sino que ofrece la posibilidad a los que quieran trabajar para devolver o ofrecer los derechos y cerrar las instituciones para que estas personas puedan beneficiar de estas leyes y puedan tomar decisiones, pero sobre la base de una ley. Entonces, esta ley en Argentina es importante porque sostiene a todos los operadores que quieren trabajar para devolverle la dignidad a las personas que están internadas y para que puedan salir de estas estructuras. Pero lo que es realmente necesario es que los operadores mismos que trabajan realmente en los hospitales, bueno, pues estas personas tienen que querer, desear transformar esta realidad. Entonces ellos tienen que reconocer las contradicciones que se encuentran dentro de un manicomio, reconocerlas para que de a poco se logren objetivos, ¿no? Y que las barreras se vayan de a poco alejando. Per parlare delle cose, per fare riferimento, facendo riferimento ad alcune cose che voi avete detto. Con respecto a algunas cosas que ustedes dijeron, io credo che una sfida che può essere fatta e che yo creo que un desafío que se puede afrontar y que los operadores mismos pueden afrontar o tienen que afrontar es realmente cómo se puede no utilizar los métodos opresivos. Bueno, pues a partir de la persona que en aquel momento sufrió estos tratamientos. Io credo che non si può fare, che dobbiamo attraversare le pratiche. En mi opinión, hay que passare dalle parole ai fatti. poner la teoría Il convincimento è en la práctica, o sea, la teoría tiene que convertirse en práctica. Entonces, la idea común, compartida de todos los operadores, o sea que los métodos opresivos, los cuartos de aislamiento y la violación de los derechos humanos seguramente no son tratamientos sanitarios. Entonces, lo que hay que preguntarse a partir de ese caso, de la persona que tenemos frente a nosotros, es cómo podemos hacer para que no sea necesario encerrar a una persona en un cuarto de aislamiento. Aprire a partire da una situazione pratica, reale. A partir de una situación práctica real que se encuentra enfrente de nosotros, tenemos un debate colectivo y a partir de un trabajo todos juntos, colectivos, en mi opinión, solo así se pueden afrontar las grandes contradicciones que el manicomio mismo nos plantea. Y les pido que me respondan, que reflexionen y que me expresen sus ideas. Y si algunos de ustedes que operan, que trabajan en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, Romero, podría contarnos o hablarnos de una situación práctica que puso en dificultad
a los operadores y cómo una situación de este tipo puede haber influido en los operadores mismos que piensan ahora que no es necesario utilizar los métodos supresivos. Ecco, volevo poi ritornare su una questione posta prima dalla prima compañera. Quería volver a lo que dijo la primera compañera que intervino, que decía, es posible de adentro transformar el manicomio. Abbiamo verificato, non si può se non distruggere. El manicomio solo se puede destruir de adentro. En mi opinión, hay que vivir la dificultad, la contradicción de una institución tan cerrada y hay que abrirla de a poco para que se pueda después destruir. Vimos algunas experiencias en el mundo y vimos realmente que los manicomios no se destruyen de afuera, sino que se destruyen a partir de adentro, dentro de las instituciones. Así que sobre estos dos temas me gustaría que surgiera una reflexión y saber qué piensan los otros. Y va a intervenir Alessandro, que está aquí conmigo. Yo creo que hay algo importante que hay que destacar. Muchos lugares donde se produjo un trabajo desde afuera, pero el manicomio es el lugar que absorbe la mayor parte de los recursos económicos que fueron invertidos en la salud mental. Por esta razón no hay alternativa a la destrucción del manicomio. Su existencia, aunque parcial, seguirá absorbiendo la mayor parte de los recursos económicos y humanos y de personal. De esta forma, impide invertir estos fondos, este dinero, en los lugares donde las personas viven, invirtiendo en la posibilidad para que estas personas puedan encontrar un trabajo y vivir en la sociedad misma. Existe un problema económico, una cuestión económica de cómo se invierten los fondos en la salud mental. Y la existencia del hospital psiquiátrico realmente absorbe muchísimos recursos. Y a partir de adentro se trabaja para eliminarlo, pero al mismo tiempo hay que desplazar recursos en otras realidades, en otros lugares. Este es un elemento de reflexión, pero de perspectiva también. Porque nosotros, por ejemplo, en Italia hay experiencias muy positivas e intentamos siempre encontrar unas maneras como para invertir el dinero, los fondos, no para crear nuevas instituciones, sino para poder trabajar en contra de estas instituciones mismas. Sean ellas el manicomio, la clínica u otras instituciones que se crearon, pero como lo que quedaba del manicomio, no como una transformación del manicomio, ¿no? Gracias. Roberto está interviniendo para agregar algo más. Sí, Roberto Colapietro. Prima Roberto Colapietro ahora va a intervenir. No se ve Roberto en este momento, pero lo vamos a traducir. In realtà noi che abbiamo chiuso i manicomi tanti anni fa. Nosotros cerramos los manicomios hace muchos años. Soltanto 2 anni fa Solo hace 2 años cerramos los manicomios criminales. E di fatto c'è stato una situazione y de hecho complicata. Se produjo una situación bastante complicada con respecto a las nuevas estructuras. Y se abrió un debate bastante complicado también aquí en Trieste. Porque a un cierto punto teníamos que ser un poco los guardias
Y muchos compañeros nuestros, considerando que cerramos los manicomios hace muchos años, de alguna forma no querían afrontar esta nueva estructura. Y solo con la práctica y también con algunas contradicciones de nuestra parte nos dimos cuenta de que siempre nos encontramos frente o tenemos siempre dos funciones. O realmente son unos guardias, quien controla como hacen en Norteamérica. O ocuparnos de la salud. Entonces, ocuparnos de control o de salud, porque el dilema es hacer psiquiatría o hacer salud mental. Con respecto a esta dificultad de ocuparse de salud mental, como Giovanna decía al inicio, es importante tener una ley que te ayude a ocuparte de salud mental. Pero todos los días tienen que inventarte nuevas competencias, nuevas tareas, nuevos desafíos. Porque el concepto de eliminación del manicomio, que es realmente fundamental, es un desafío que tenemos todos los días en Trieste también. Porque podemos tener las puertas abiertas como realmente nosotros tenemos, pero el riesgo de todos los días es hacer psiquiatría en vez de hacer salud mental. Por lo tanto, yo de lo que conozco de Argentina, de lo poco quizás que conozco en Argentina, creo que también en los lugares más difíciles, complicados, uno se puede relacionar con las personas a partir del hecho de que son personas. Y los que, en cambio, sostienen que tienen que curarse para que puedan salir de una estructura, simplemente niegan su función de persona que trabaja para la salud mental. Y en cambio aceptan totalmente el hecho de que están ahí para controlar. ¿Hay alguien que quiere intervenir? Sì, c'è Martin, Celeste Romero, Cecilia e Walter e Selina. Io darei la parola a Martin, che è il primo che alza la mano. Alla volta che tu traduci. Sì, facciamo così, Arturo, uno alla volta, dopo uno io traduco, facciamo la traduzione, abbiamo bisogno di un po' per tradurre dopo ogni persona che interviene. Ok, io attivo Martin intanto. Grazie. Martin. Hola, ¿se escucha? Sí. Se escucha, bueno. Mi nombre es Martín, yo trabajo en el Hospital de Romero también. Como las chicas soy psiquiatra. Trabajo en un centro, se llama Centro de Rehabilitación Psicosocial. Que a diferencia de las otras salas del hospital, no hay pabellones, sino que hay cuartos. Es mixto. Y donde los usuarios se cocinan, o sea, es una sala que tiene una cierta vinculación hacia afuera, digamos un poco donde se rompe la lógica manicomial. Yo tenía un par de preguntas para hacer a todos, es ¿cómo construir el deseo a una persona para que quiera realmente externarse después de estar 20 años en una institución? ¿Cómo se construye ese deseo? Y después lo otro es cómo se trabaja con la comunidad, porque para mí deberíamos hablar de contextos discapacitados, o sea, porque no solo hay una persona, un usuario que tiene que adaptarse hacia afuera, sino que el afuera tiene que adaptarse a la diferencia de las personas que están internadas. ¿Cómo trabajar con el afuera? Porque muchas veces terminamos solamente trabajando en los centros de externación, que están en la comunidad, pero que solamente aceptan personas que están en el manicomio y nunca se abren a la comunidad. Entonces, mi otra pregunta es cómo realizar esa apertura con los centros culturales, los centros barriales, las escuelas,
bueno, los que tienen experiencias en este campo, que nos puedan ayudar un poco, porque son una de las grandes dificultades que tenemos, por ejemplo, el Hospital de Romero, es esa apertura hacia la comunidad. O sea, las preguntas serían eso: ¿cómo construir un deseo de una persona que estuvo 20 años en una institución? Y la otra es cómo poder trabajar con la comunidad la cuestión del estigma y la cuestión de la desmanicomialización, y no caer siempre en el círculo vicioso del manicomio al centro de externación, del centro de externación al manicomio, donde se reproducen las mismas lógicas. No sé si se entendió. Gracias. In realtà si può condensare abbastanza, perché lui fa due domande fondamentalmente: come si può lavorare per costruire un po' nella persona il desiderio di inserirsi all'interno della società dopo aver passato per esempio 20 anni in un ospedale psichiatrico, e poi come invece si può lavorare con la comunità in modo che sia con il singolo sia invece con la comunità, in modo che sia nonostante la comunità. Però ti ricordi quando il centro riabilitativo delle cucinane qua infatti diceva che loro lavorano in un centro dove ci sono delle com'è? Sì, cerchiamo di rispondere, però Vamos a intentar responder. mi sarebbe piaciuto anche parlare. Me hubiese gustado hablar también Che si fosse affrontata anche quella questione, ma come facciamo di fronte a el tema de cómo hacemos para liberar a esa persona y cómo hacemos para abrir esa puerta. Eso me parece interesante. Entonces, lo que decía Martín, ¿cómo se hace después de 20 o 30 años? ¿Cómo se hace para liberar a la persona? ¿Cómo se puede transmitir el deseo de la persona para que quiera salir al exterior? Yo considero que este deseo puede surgir solo si la persona vuelve a encontrarse a sí misma en la situación en la que vive. Y entonces la pregunta que yo hago es la siguiente. En Romero, en el manicomio, en un manicomio cerrado, porque si no me equivoco, el manicomio de Romero es un manicomio cerrado. ¿Cómo se puede encontrar una capacidad de desear? ¿Cómo se puede construir o volver a construir la subjetividad de una persona? ¿Cómo se puede eliminar el estigma si nosotros mismos contenemos, cerramos y violamos? Porque el estigma que la comunidad tiene, ¿no? Por supuesto. Entonces nosotros tenemos que empezar por estas consideraciones, por esas bases. Noi siamo stati 2 volte a Romero, io sono stata 2 volte a Romero. Nosotros yo personalmente estuve dos veces en Romero. Y creo de haber conocido anche y creo que conocí también el centro de rehabilitación, el grupo de rehabilitación externo, ¿no? Que fue muy interesante, o sea, fue un encuentro muy interesante. Pero yo me pregunté qué es lo que había detrás de esas puertas cerradas las puertas de las unidades, de las zonas de los enfermos graves, donde no pudimos entrar. Entonces yo me la pongo desde adentro, ¿no? La pregunta, o sea, si nosotros queremos cerrar el manicomio, tenemos que abrir esas puertas. Si queremos reducir el concepto de peligrosidad del otro, nosotros tenemos que actuar. Tenemos que actuar y aplicar prácticas no opresivas
que se basan en el paradigma de la peligrosidad del otro. Entonces, una vez más, yo considero que antes de hablar de la comunidad del exterior, creo que esto nos concierne a todos, porque nosotros tenemos que modificar las prácticas y las actitudes para que realmente la comunidad pueda vencer, eliminar las resistencias con respecto a las personas que tienen un trastorno mental. Digo, las puertas donde estoy yo y las puertas son, el hospital es a puertas abiertas ahora, no es más puertas cerradas. Creo que di questa cosa Bien. è la grande conquista. Entonces es una gran conquista, una conquista importante. ¿Nos puedes contar cómo hicieron para abrir esas puertas? Porque, en mi opinión, esta es una experiencia exitosa, muy exitosa de transformación de competencia para ustedes, los operadores que construyeron y trabajaron a favor de los internados. Entonces, ¿nos puedes contar cómo hicieron? Porque nosotros también necesitamos escuchar cuáles son las experiencias positivas que viven ustedes. Evidentemente, ustedes nos tienen que contar y compartir también con todos estas experiencias exitosas que vivieron. Entonces, todas las puertas están abiertas ahora. Todas las zonas, las salas, unidades. Sí, donde estoy yo, en el centro de rehabilitación psicosocial, es así. La dirección ha propuesto, o sea, ha cambiado la secuencia. Antes, para salir, el médico te tenía que escribir un permiso para que vos pudiese salir. Ahora, el médico o otro profesional de la salud, psicólogo, trabajador social, tiene que justificar por qué el interno o el usuario no puede salir. O sea, se invirtió, es un gran avance. Eso solamente tiene que justificar por qué el usuario no puede salir de la sala. El permiso lo tiene, digamos, sui generis lo tiene ahora. Si vos ves que está descompensado o que está mal por cualquier otro motivo, tenés que justificarlo. Pero todos tienen el permiso de poder salir de las salas. Tutta una necessità di uscire. Quindi si è capovolta la situazione, si è modificata la situazione, nel senso che prima era il medico che dava il permesso per uscire, adesso invece è il medico che deve dire perché eventualmente non può uscire. È importante. Me parece un logro importante, una cuestión central. Muchas gracias por esta contribución y por esta información. Y por compartir también con todos nosotros lo que acabas de contar. Y Roberto dice, el médico no confirma esta contención, ahora se modificó, ¿cierto?, la situación. Y se establece que el derecho al libre movimiento es un derecho primario de los hombres y de las mujeres. Y en el momento en el cual nosotros reducimos o eliminamos estos derechos humanos que son fundamentales, nosotros tenemos que justificar nuestra acción. Nosotros, los médicos, ¿no? Los médicos tenemos que justificar. Gracias, Martín, por esta información. De nada. Abilito Celeste Romero. Celeste. Primero yo quisiera, acá estuvimos escuchando muy atentamente a nuestro compañero de la conferencia, Martín. Perdón, se escucha muy mal. Estuvimos escuchando muy atentamente a nuestro compañero de la conferencia, Martín, que trabaja en el Romero. Y Perdón, no se escucha muy metálico y muy lejos.
nosotros estuvimos acá debatiendo. Muy cortado. Estuvimos debatiendo sobre las preguntas, sobre el relato de Martín, nuestro compañero de la conferencia, y nos surgió una duda general respecto a esto que él dice de las puertas abiertas en el Romero, que celebramos gente. Pero no, perdón, pero no se escucha. Sí, está muy cortado, no se consigue entender lo que dicen. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Nos surge una pregunta para hacerle a nuestro compañero de la conferencia, Martín, que trabaja en el Romero, porque acá con el grupo estamos debatiendo algunas contradicciones que tienen muchas de las instituciones, cerradas sobre todo, que van abriendo pequeños espacios adentro del mismo hospital y que esto se considera ya puertas abiertas. Entonces, nosotros queremos hacer una pregunta también para saber nosotros cómo entendemos una buena práctica o no, o cómo entendemos un proceso de buena práctica. Y queríamos preguntarle a Martín si esta casa que él dice es una casa abierta dentro del hospital psiquiátrico que continúa con seguridad en la puerta y que continúa con puertas cerradas, o es una experiencia que ya está en la comunidad, la Casa Puente. Y también tenemos acá a la compañera del Poder Judicial que hace visitas a hospitales psiquiátricos y monitorea internaciones, que quiere preguntar acerca de su experiencia de trabajo. C'è una persona che vuole fare una domanda in merito. Hola, ¿se escucha? Hola. Sì, questo dispositivo, questa realtà che esiste, si trova all'interno dell'ospedale, del manicomio. Ah, è una domanda. Questa è una domanda. Sì. Sì, ma non ce ne sono mai, dobbiamo spiegare la domanda per Marco. Martín, era una pregunta. Sí. ¿Tienen que encender el micrófono? Tienes que encender el micrófono, Martín. Sì, adesso l'ha detto Martin. ¿Ahí se escucha? Sí, muy bien. Bueno, sí, ahí se tenía. No, la Casa Puente, que es donde estoy trabajando, está dentro de la institución manicomio, está dentro del manicomio. Es un problema. Pero la circulación es libre. O sea, la circulación es libre para todas las salas de rehabilitación. El hospital de Romero tiene un servicio de agudos, un servicio de subagudos y un servicio de crónicos. Yo estoy en el servicio de crónicos, en esta sala que les conté, donde está esta libre circulación. En agudos no está esta libre circulación. Dentro del hospital, claro. Solamente tienen que avisar los usuarios a qué hora vuelven y nada más. Gli utenti devono avvisare a che ora tornano, per esempio. Volevo fare una domanda io a Martino. Se sono previsti... Roberto pregunta para vos, Martín. ¿Se prevén programas o iniciativas para que los que viven en un manicomio desde hace muchísimo tiempo? Bueno, hay programas para que se constituyan o se creen grupos y que vivan en apartamentos, en departamentos fuera de los hospitales psiquiátricos. ¿Se prevén o se planean o se plantean estas iniciativas para que haya casas o departamentos donde pueden vivir personas fuera del hospital? Bueno, es una muy buena pregunta esa, la cuestión de la vivienda, un derecho básico. El Hospital de Romero cuenta solamente con 3 vivencias asistidas, cada una con una capacidad para 4 personas. O sea, solamente son 3 casas con una capacidad para 4 personas cada una. O sea, 12 personas podrían vivir en esas casas subsidiadas por el Estado. Después, todo
Después todo es pensiones graciables que reciben los pacientes y un subsidio de externación, que les alcanzan para vivir en pensiones con cuartos muy venidos a menos, muy chiquititos, que realmente no están contemplados el derecho derechos cívicos básicos, porque las pensiones no suelen estar en muy buen estado. Pero la gran mayoría de las personas que se externan se van a pensiones que se la pagan ellos mismos, con estas pensiones de discapacidad o por los subsidios, se llama SUPEVAS, un subsidio nuevo de externación. Casas de medio camino que están financiadas por el Estado, tenemos 3 en Romero, casas de convivencia, y hay 12, 13 personas nada más, de 400 que quedan en todo el hospital. Hoy en día quedan entre 350 y 400 personas internadas en el servicio de rehabilitación. Para entender un poco mejor, dice siempre Roberto, en los planes plurianuales se prevén programas de reconversión del gasto, que se refiere a los manicomios, desde el punto de vista financiero, ¿no? De reconversión del gasto. Sí, mira, yo como trabajador, o sea, en la ley de salud mental se dice que el 10% del gasto de salud pública tiene que ir para salud mental y para los servicios territoriales. Eso no está sucediendo. Toda la plata sigue yendo al manicomio todavía. Pero eso son políticas públicas, sí. Y desde que está el macrismo, todo ha ido para peor. Da quando c'è Macri, peggio. Perdón, es así. Muchas gracias. Y vamos avisando que tenemos 10 minutos más para hoy. Había unas preguntas antes, ¿no? ¿Qué querían hacer? Dicevo, chiedo scusa, Selina e Walter non hanno il microfono attivo. Cecilia e Walter. ¿Hoy? Hola. ¿Walter estaba primero? Sí, yo tengo la palabra de Mariana, que no tiene micrófono, pero voy a reproducir su pregunta. Walter creo que estaba antes. Io fin tanto che non ho attivo il microfono, ecco, attivo Cecilia e Walter. Cecilia, Walter. Cecilia y Walter pueden intervenir si quieren, pero tienen que encender el micrófono. No se escucha, no sé si encendieron o no el micrófono, pero no escuchamos. Ahí va. No. Bueno. Ahí sí. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nosotros estamos en la localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires, y la experiencia nuestra es que no tenemos manicomio como institución cerrada. De hecho, tenemos un servicio de crónicos y una parte ambulatoria, o sea, todo el resto es atención ambulatoria. Tal vez al ver las realidades que se van planteando, digamos, podemos decir que estamos como un pasito más adelante, un paso más adelante, pero lo que nos atraviesa es justamente las prácticas que son manicomiales. Lamentablemente, lo que vemos es que cuando se realizan prácticas, tienden a buscar como la solución a la medicación o al encierro. O sea, todavía está muy arraigado desde la parte de los trabajadores de la salud y en servicios generales, en la atención de la guardia, el momento donde se hace la práctica sigue teniendo una lógica manicomial. Y en lo que se refería Martín, también la pregunta que siempre nos hacemos,
me parece que tenemos una ley que nos habilita a trabajar en varios sentidos, sobre todo donde tenemos que trabajar con la comunidad, porque en esto creo que el compromiso nuestro es salir hacia la comunidad y poder dar cuenta de lo que es el proceso de desmanicomialización. Esta apertura tiene que ir por ahí. Nosotros tuvimos experiencia y probamos y seguimos probando de trabajar con los medios de comunicación, con instituciones intermedias como es educación, fuerzas de seguridad, que me parece que es esa donde habría que poner también el esfuerzo. Ahora lo que sí nos preguntamos es cómo ayudar a modificar esas prácticas. La pregunta siempre que nos hacemos es cómo podemos acelerar los procesos de cambio en las prácticas de los equipos de salud. Porque una cosa básica me parece que es la que estamos presenciando hoy, que es la formación del recurso humano, que tiene que ser en todos los niveles, tenemos que empezar a modificarlo, pero nos gustaría, digamos, un aporte de cómo podemos acelerar un poco estos procesos. Dice che loro si trovano a Tandil e effettivamente non hanno un manicomio chiuso, cioè è proprio chiuso, lavorano molto con ambulatori eccetera, però il problema è che all'interno di queste realtà comunque le pratiche e quindi la grande domanda è come dobbiamo fare per uscire, per aprire queste porte e possiamo uscire da questa e accelerare soprattutto il processo. Come dobbiamo fare? Mi sembra che la risposta sta nel mutamento delle pratiche e degli Me parece que la respuesta reside en la posibilidad de aceptar una demanda o una necesidad de la persona. Entonces, en el momento en el cual uno se pone a escuchar a la persona, considera sus problemas y sus sufrimientos a partir de la experiencia de vida y a partir sobre todo de las necesidades que se plantean, a partir de los deseos que la persona tiene, a partir de los contextos en los que vive. Yo creo que cada uno de nosotros podrá encontrar la manera de afrontar esa historia, ese sufrimiento, sin reducir al otro o limitar al otro como si fuera simplemente un enfermo. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que considerar al otro como una persona que sufre y que vive en un contexto social. Bien, yo creo que sí, el enfoque con respecto al otro es con la escucha, el acompañamiento, el soporte, el apoyo, la respuesta a sus necesidades, así se puede encontrar un camino para poder afrontar cada una de las situaciones y de esta forma se podrá acompañar y sostener a esa persona sin o sea, respetando los derechos. Y si nosotros sabemos o podemos acompañar a esa persona que sufre, reconstruyendo su vida, intentando responder a sus necesidades, en ese momento, en el momento en el cual acompañan a esas personas, convencemos también a la comunidad. Nosotros, haciendo, actuando,
nell'accompagnare quella acompañando situazione, nel costruire esa situación, acompañando a la persona y construyendo posibilidades y oportunidades, construimos puentes, alianzas con la comunidad. De esta forma, reconocemos al otro que es una persona, no es un sujeto que se tiene que excluir, del cual tenemos que alejarnos nosotros. Así que nosotros, a partir de esa historia, tenemos que empezar a experimentar y vivir modalidades o enfoques que reduzcan o limiten al otro solo dentro de su enfermedad. Otra pequeña cosa que quiere agregar Roberto, estoy totalmente de acuerdo con Giovanna, de hecho, dice, es fundamental que el servicio del territorio se dirija a la salud mental de todo el territorio. Entonces, no solo la persona aguda, sino que tiene que poder promover momentos de calidad, de salud para todos, participando, involucrando a todos los actores y siendo el mismo un actor. Porque en un grupo donde existen intercambios, relaciones, a un cierto punto la salud mental es algo más natural, aplicable, entonces la psiquiatría se reduce y de esta forma es mucho más fácil. En cambio, si se trabaja considerando solo y exclusivamente el caso o la persona aguda, nuestro trabajo es mucho más difícil, mucho más complicado, porque la mejor salud mental de un territorio es cuando el territorio mismo aprende a incluir y hacer él mismo salud, o trabajar con la salud. Última pregunta. Vado ad attivare Selina. Selina. Hola, tengo la pregunta de Mariana, que hoy está con un problema técnico y sin micrófono, la intervención de Mariana. Solo de mi parte decir que me interesa subrayar de lo que dice Giovanna, algo que ha sido muy valioso para nuestras experiencias, que es ubicar que los trabajadores también estamos bajo la lógica, también padecemos la lógica manicomial, y cuando nos ubicamos atravesados por eso, tenemos más chance de intervenir. Voy a poner la pregunta de Mariana. Hola, mi nombre es Mariana Chirichimo, trabajo en un hospital monovalente de la provincia de Santa Fe, en la colonia psiquiátrica de Oliveros. Hace 15 años yo trabajo en una casa de convivencia que funciona dentro del hospital, y en mi experiencia, este intento de desarmar las lógicas desde adentro, en realidad funciona como analizador de la lógica manicomial, porque la mayor parte del tiempo mi trabajo consiste en enfrentarme con cómo esas complicaciones, esas lógicas del monovalente, obturan el intento de potenciar la autonomía de los usuarios que viven en estas casas. Es un poco en torno a la reflexión, en torno a lo que se planteaba de desarmar desde adentro, ¿no? Cómo todo el tiempo trabajamos con esas dificultades de las lógicas del manicomio, aun cuando uno está en un espacio que pretende ser sustitutivo de las mismas. ¿Te escucho? Sí, solo un segundo, vamos a traducir. In realtà non ho capito benissimo. Ha iniziato dicendo che le sembra molto interessante la riflessione che hai fatto tu all'inizio, parlando del fatto che gli operatori. C'è la domanda di Mariana che dice: io sono 15 anni che lavoro
In quest'ambito sto lavorando in una casa esterna a un ospedale e noi stiamo applicando una logica a partire dall'interno. Nell'ospedale, lavora nell'ospedale, è una casa di convivenza che è all'interno dell'ospedale, della colonia psichiatrica, e quindi è molto difficile il mutamento all'interno di questa colonia che tra l'altro conosco bene. Scusate. Grazie, questo fa sì che siamo sempre stati sentiti da tutti. Ha detto quello che non ho capito. Il mutamento è molto difficile perché lei lavora in una comunità che Entonces, ¿es una pregunta o una constatación, una afirmación? Era compartir, me parece, la dificultad del transformar desde dentro, según interpreto. Mariana está contestando. Sí, y remarca esto de que es un analizador de esas lógicas manicomiales el estar trabajando en esa casa. Se entiende, ella señala como un analizador de las lógicas manicomiales, o sea, un analizador del manicomio estar trabajando en esa casa dentro de la colonia, ¿no? Como algo para trabajar ese transformar desde dentro, entiendo. Quindi lei lavora con l'idea di trasformare da dentro, quello che si può fare. Esatto. Noi ora vi salutiamo. Bueno, hemos terminado por hoy, nos hemos conocido, nos conocimos y les rogamos que reflexionen, sobre lo que aprendieron, lo que aprendimos, lo que compartimos hoy. Y nosotros lo vamos a hacer y nos gustaría que ustedes elaboren unas reflexiones para que después se pueda construir la próxima comunicación, el próximo encuentro. El 11 de abril va a ser el próximo encuentro. Entonces vamos a mandar en los próximos días el segundo video y vamos a hablar de deconstrucción del manicomio en Trieste. Entonces vamos a volver a hablar de muchos temas que hoy afrontamos. Nuestra esperanza es que se pueda hablar cada vez más de situaciones concretas, de situaciones prácticas, razonando y dialogando sobre cómo ustedes están afrontando y nosotros estamos afrontando determinadas problemáticas. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a todos los participantes en este encuentro de hoy. Quisiera agradecer además a las personas que estaban aquí con nosotros en este aula de Trieste, que mandan saludos y que participarán de forma activa a partir de la próxima vez como protagonistas de diálogo para compartir realmente experiencias. Bueno, hasta luego a todos y nos volvemos a ver el 11 de abril. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Chao, gracias. Un saluto. Ho attivato i microfoni dei partecipanti. Como Arturo, cuando lo voy a apretar así, como que Arturo, chiudiamo. Ciao Diana. Ciao chicas. Ciao. Io gradirei parlare un attimo con voi, Giuditta, prima che appena finiscono i saluti e vanno via, se potete fermarvi. Arturo, te hago una pregunta. O lo hablo con ella y después.
cuándo podremos disponer la grabación. Pero antes... Un attimo, Dina, non ti sento bene, scusa un attimo. Dimmi, Serena. Te preguntaba cuándo podíamos disponer la grabación, pero quizás sea una pregunta para Giuditta. Giuditta ti sente e adesso può anche parlare. Arturo, scusate, Arturo, chiedono quando... Selina chiedeva quando possono usare la registrazione. La registrazione dovrebbe essere attiva già da domani in poi. Desde mañana, Selina. En el mismo sitio, en la misma link. Basta entrare come si entra nella stanza, solo che la stanza non sarà attiva, ma sotto la lista ci sarà la lista delle registrazioni, sotto la misma manera del fatto che la stanza è in creazione. De las grabaciones en la misma manera. Perfecto. Gracias. De nada. Vado a chiudere e a terminare la registrazione. Gracias.